8:48 de la mañana, 7:48 en las Islas Canarias. Don Alejo Vidal-Quadras, ¿qué tal? Alejo, muy buenos días. Bien, buenos días. Viendo el panorama, que cada vez se pone más sombrío. Más sombrío. Bueno, vamos a tratar de despejarlo, si es que podemos hacerlo nosotros. Carmelo, ¿qué tal? Buenos días. Encantado Carmelo de estar Jordao, aquí. Muy buenos días. Luego quiero que me cuentes lo que está pasando en Israel Luego y hablamos, estas hay mucho que hablar informaciones de ahí. que estás firmando también realmente escandalosas. ¿Dónde estaban secuestradas las últimas muchachas, las rehenes que han sido liberadas en los últimos días? ¿Quién financia? Bueno, a la ONU sabemos cómo se financia, pero también hablaremos de esos grupos, de esas ONGs que han Yo estado... te digo ya quién las financia, tú y yo. No. Y todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan. Bueno, pero... Son organizaciones financiadas con dinero público europeo, sobre todo. Bueno, y estamos esperando a Bieito Rubido, que se va a aproximar en unos instantes. Hay un atasco en Madrid importante porque está lloviendo un poquito, pero está lloviendo. Pero Bieito va a venir en unos momentos. Daniel Muñoz, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos a empezar con las noticias del día y hoy, por supuesto, tenemos que aludir de nuevo a Libertad Digital y a esa exclusiva que viene publicando y firmando Miguel Ángel Pérez, que es la continuación, podemos llamarlo así, de las últimas exclusivas que ha venido firmando. La gran exclusiva fue lo que contiene ese sobre que Víctor de Aldama está guardando y que ya estaría en disposición de la Fiscalía, que es ese pago que se habría hecho por parte de Venezuela para comprar, digamos, a la Internacional Socialista para que fuese Sánchez su presidente, esos bonos que serían los que contendría ese sobre, que ya está, como digo, en manos de la Fiscalía. Pero en el caso de hidrocarburos, hoy hay novedades porque hemos tenido acceso a una de las grabaciones que tiene la UCO. Eso es, intervenidas por la Guardia Civil, y Libertad Digital está publicando esa conversación. Los interlocutores son Víctor de Aldama, considerado por el juez Pedraz uno de los líderes, digamos, de esta organización criminal, y Carmen Pano, que es la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en bolsas de basura en la sede socialista de Ferraz. Bueno, pues en esta conversación, el primero, Víctor de Aldama, le dice a Carmen Pano que un tercero le ha dicho que ella ha contratado a una serie de sicarios para matarle. Entonces ella, entre sollozos, le niega que sea así y le expone que Claudio Rivas, que es otro de los socios de este entramado, le ha comunicado que Aldama dispone de fotos íntimas de su hija, de Leonor, que está también imputada en esta causa, y él, de alguna manera, Víctor de Aldama, también se lo desmiente, diciéndole que, bueno, que siempre la ha considerado a Carmen Pano una madre, y de alguna manera viene a decirle que en ningún momento, en caso de tenerlas, haría uso de esas fotografías. Hay que decir que el juez Pedraz en las últimas horas ha citado a declarar tanto a Carmen Pano como a Luis Alberto Escolano, que es el socio, el presunto testaferro de Víctor de Aldama en esta causa de los hidrocarburos. Son una serie de interrogatorios que van a tener lugar entre el 5 de marzo y el 13 de abril. La Razón lleva aportada la conclusión que ofrece uno de los informes de la UCO en este caso. Dice: la Guardia Civil constata privilegios de Aldama por sus contactos con el gobierno. Recordemos que es Víctor de Aldama quien intercede para que Villafuel, que es la empresa, digamos, matriz en esta causa, obtenga la licencia del gobierno para ese fraude de al menos 180 millones de euros en concepto de IVA. Y hay que recordar que en esta causa, en la de los hidrocarburos, Víctor de Aldama aún no ha comparecido ante el juez Pedraz. Bueno, ¿qué conclusiones sacáis vosotros de estas noticias y de todas las que hemos venido conociendo en las últimas horas y que tienen como protagonista a este señor delincuente, socio de Delcy Rodríguez, que es el que está ahora mismo, bueno, pues siendo y abriendo la portada de nuestro periódico? Bueno, Víctor de Aldama está involucrado en distintas causas, ¿no? Hidrocarburos es una, sí, ¿no? Hidrocarburos quizá es la más llamativa por el volumen de dinero, ¿no? Hay noticias de que no son 182, son bastantes más. Es decir, incluso, vamos, podría llegar a cantidades astronómicas, ¿eh? Porque el negocio era redondo, vamos, es decir, no declarar el IVA por estos volúmenes de venta de combustible puede alcanzar cifras escalofriantes, ¿no? Y además, en el caso de hidrocarburos, se necesita la cooperación de varios ministerios, es decir, el de Industria, el Ministerio de Transición Ecológica, el que tenía la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, ¿no? Teresa Rivera. Por tanto, yo creo que en conjunto, este es un tema que se está discutiendo estos días
bueno, me salgo un poco del guión, pero es si Sánchez podrá llegar al verano o no. Es decir, lo que decías hace un momento sobre la intervención de Venezuela en la elección de Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, eso es de extrema gravedad, porque esto explicaría la actitud del gobierno español tan benevolente, tan connivente con la narcodictadura criminal de Maduro. Por ejemplo, su colaboración para traer a Edmundo González Urrutia a España. Y aquella escena que se vio en la embajada española, que era terrible, vamos, de las cosas más vergonzosas que hemos visto. Facilitar el acceso a la embajada a auténticos criminales para amedrentar y coaccionar al pobre Edmundo González Urrutia. Es decir, y después continuamente el PSOE español en los foros internacionales, empezando por el Parlamento Europeo, poniendo resistencia a reconocer a Edmundo González como el presidente electo, que es una cosa de cajón, y se niega y tal, porque dice, no, es que no reconocemos a Maduro. Ah, bueno, entonces, ¿qué ha ganado Edmundo? Ah, no, tampoco. O sea, es una cosa realmente vergonzosa. Hoy Federico, al que deseo una rápida recuperación, pues Federico hoy lo explica muy bien en El Mundo, ¿no? Que si uno se acuerda de aquella Internacional Socialista, de Mitterrand, de Simón Pérez, de todo esto, de este Helmut Schmidt, ¿no? Sí. Que eran tipos, hombre, eran de izquierda porque nadie es perfecto, pero me refiero que eran tipos de una categoría intelectual, personal. Bueno, ahora lo que hay es chusma. Por lo menos, Internacional Socialista y chusma. La mayor parte de ellos no eran delincuentes. Es decir, ya es una diferencia importante. Sí, la categoría de cada uno ya habría que analizarla, pero no eran delincuentes, eran políticos y muchos de ellos efectivamente de mucha altura. A mí lo que me... Bueno, el audio que ha puesto hoy Miguel Ángel Libertad Digital me parece tremendo porque es lo que nos describe de verdad, y yo creo que es la primera vez que tenemos esa sensación, casi diría, bueno, casi no, física, de que estamos delante de una mafia. O sea, de que estamos hablando de gente, no son delincuentes de guante blanco que se dice, ni... No, son auténticos mafiosos que se amenazan entre ellos, que si yo tengo la foto de tu hija, que si no, si un hombre... me permites, la normalización del sicario, ¿no? Es decir, ya nos establece, y estoy aquí diciendo esto ante Alejo Vidal Cuadras, ¿no? La situación de un país que es España, en donde esto de alguna manera es algo normal, ¿no? O sea... Pero lo terrible de eso es que esa mafia no estaba, yo qué sé, en la Cañada Real o... No. Estaba en Ferraz, estaba en Moncloa, estaba en la reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Es decir, es tremendo. A mí me parece tremendo. Es decir, los mafiosos están en lo más alto. Ya es algo que creo que no podemos dudar. Y luego, perdón Alejo, hay una cosa que siempre que hablamos de Aldama, obviamente nuestras reservas sobre Aldama como personaje son todas, efectivamente, no hay otras. Pero Aldama, el tema que tiene es que todo lo que está contando, o muchas de las cosas que están contando, a lo mejor todo no, pero muchas de las cosas que están contando, son un relato coherente con la actualidad. Es decir, nosotros todos hemos visto que el gobierno español ha cambiado respecto de su política de Venezuela. Lo cambió, llegó un momento determinado en el que estábamos apoyando a Guaidó y de repente dejamos de apoyarle. Y entonces, a partir de ahí, se ha ido apoyando la dictadura, Entonces, Aldama, ¿por qué es creíble lo de Aldama? Porque es una explicación de cómo ha ocurrido esto. Pues ha ocurrido así, ha ocurrido en Barajas, ha ocurrido con el sobre, con los no sé cuántos millones. Hay una explicación lógica, hay una explicación coherente. Por eso también, obviamente, la Fiscalía le está dando credibilidad a Aldama, porque su relato es coherente, mientras que el relato de los demás, que además... digamos, se junta, digamos, como siempre dice Federico, ya van por 12, 13 versiones de cada cosa, el relato de los demás no es coherente. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas ese cambio? No lo explican. Entonces, Aldama sí explica, oye, mira, es que fíjate lo que había en este sobre. Yo le comentaba antes a Daniel, y él también lo comentaba, y con Miguel Ángel le preguntaba, bueno, de la grabación uno puede concluir que
es Aldama el que está grabando. ¿Por qué? Porque su voz aparece en primer plano, porque es en una sala en donde está con su interlocutora y además es él el que lleva, digamos, las riendas de la conversación, donde incluso él le plantea muchas preguntas para que la señora, que está absolutamente destrozada, o al menos eso es lo que se traslada del audio, le responda. Claro, podemos concluir que Aldama en ese teléfono móvil, en esa terminal que ahora está en disposición de la UCO, tiene más conversaciones, ha grabado a más gente, pero claro, hoy cuando lean Libertad Digital, varios ministros del Gobierno de España y varios jefes de gabinete y varios asesores, subsecretarios, etcétera, 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 estarán temblando, porque si este señor se dedicaba a grabar las conversaciones que mantenía... Bueno, no sé si recordáis que Reyes Maroto negó enérgicamente conocerle, y él sacó un WhatsApp que empezaba de ella, ¿sí?, que empezaba un correo que empezaba: hola Víctor. Bueno, pero lo curioso o sea, España ha llegado a tal extremo de podredumbre en su vida pública que en cualquier país normal esta señora hubiera sido dimitida o cesada, o sea, ella hubiera dimitido o la hubieran cesado. Ella, no sé cuántos ministros y el presidente del gobierno. Y ahí sigue la Reyes Maroto en el ayuntamiento. Va a declarar la semana que viene, por cierto, creo, ¿no, Dani? Era la semana que viene. El miércoles en el Senado, sí. Pero vamos a ver, es que la sorprendieron en una mentira flagrante. Oye, pues ahí sigue. Entonces, yo lo que encuentro alarmante, y es lo que a mucha gente nos provoca una gran tristeza rayana en la depresión, es cuán bajo hemos caído como sociedad y como entramado institucional, ¿no? Es terrible. Entonces, y cómo la sociedad española va metabolizando este descenso a los infiernos sin que se produzca una reacción social abrumadora en contra de esta situación tan vergonzosa. Es terrible, y los pocos medios como este, ¿no?, que intentan mantener una altura moral en la sociedad y advertir de lo que está sucediendo, luchan contra corriente, ¿no? Es una cosa tan decepcionante. Tú decías, cabe la posibilidad, o se empieza a comentar en determinados círculos, Vieito Rubido, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Ha sobrevivido al tráfico? Y, en fin, otras peripecias que no dicen ser contadas. No pasa nada. Estábamos hablando de Aldama, pero estábamos hablando también de esas, pues, comentarios que comienzan a hacerse en determinados círculos en donde ya se habla de la posibilidad de que Pedro Sánchez no llegue al verano. Hoy tenemos una muestra de ello en algún que otro diario, pero lo cierto es que Pedro Sánchez está jugando a la polarización del país. Es evidente, lo hemos visto en las últimas horas con lo que ha sucedido con el decreto Ómnibus. Él está, digamos, dejando a la opinión pública y a la sociedad que sea la que decida entre quién tiene razón, si él o el Partido Popular y el resto de grupos que han votado en contra, y en vez de ponerse en la situación de todas aquellas personas que van a sufrir las decisiones que él ha tomado y que ha tomado el Parlamento, bueno, pues poner solución y decir, bueno, pues saco estos decretos o estas medidas una a una, las apruebo y las ayudas y las bonificaciones al transporte están solucionadas. No, él establece esa polarización, enfrenta a la sociedad y al mismo tiempo ya se anuncian las movilizaciones en la calle. En ese contexto se habla de un posible adelanto electoral, y lo sorprendente de todo ello es que de repente, bueno, pues parece que es algo factible. Lo que yo no sé es si esa calle, Dani, que es una de las preguntas que yo me hacía esta mañana, va a estar con Sánchez. Porque claro, Sánchez, tenemos que partir de la base que nos trata a los españoles como si fuésemos tontos. Y claro, los españoles no son tontos, saben qué es lo que está sucediendo. Es que en relación a ese decreto ómnibus que decayó el miércoles pasado ayer, antes de ayer, es muy curioso lo que está sucediendo, porque a medida que pasan las horas, la sensación es que la estrategia del gobierno, digamos, para imputar el desgaste de lo sucedido al Partido Popular está teniendo un efecto boomerang, es decir, se le está volviendo en contra. Claro. Y la prueba de esa recogida de cable, por ejemplo, la atestigua, en mi opinión, el titular que lleva hoy a portada del diario El País: el gobierno busca fórmulas para recuperar medidas del decreto fallido. Incluso el diario Deprisa, en su editorial, le afea, en cierto modo, la conducta al gobierno. La política primero, el relato después, así se
se titula el editorial del País. Hay teorías efectivamente sobre los motivos que conducen al gobierno a actuar de esta manera. Voz Populi, por ejemplo, cree que busca agitar la calle y movilizar a su electorado de cara a un posible adelanto de elecciones generales, y hay que decir que en las últimas fechas, en las últimas semanas, hay elementos que encajan en esa estrategia y no solo, digamos, esa propaganda tras lo sucedido en el Congreso de los Diputados. Tenemos el hecho de que haya sacado de nuevo a Franco a escena, que se haya erigido en los últimos días en líder de la Unión Europea anti-Trump, o esos movimientos para situar a ministros como líderes de la oposición a los varones del Partido Popular. En la portada de La Razón también encontramos un titular parecido al de Voz Populi: cargos del PSOE ven al gobierno en un callejón sin salida, y Paco Maruenda, su director, se pregunta hoy en su artículo si estamos, es el título del titular de ese artículo, si estamos ante el final de esta legislatura. Vieito, ¿tú qué piensas? Yo creo que no estamos en el final de la legislatura. Vamos por partes. Sánchez sabe perfectamente que no gana unas elecciones, y él es un hombre que tiene una relación patológica con el poder y también con los demás. Es decir, tiene una mala relación con la realidad, y yo creo que además tiene la enfermedad esta del resentimiento que le impide hacer un análisis honesto de lo que está ocurriendo. Es decir, Scholz en Alemania plantea una moción de confianza, la pierde y dice, oye, se convoca elecciones. Antonio Costa en Portugal, por poner dos socialdemócratas europeos, tiene unas sombras de dudas sobre su jefe de gabinete, convoca elecciones y las pierde. Y otros muchos, el propio Zapatero, dentro de su enorme desastre, fue consciente de que no se podía mantener y adelantó las elecciones, que sabía además que iba a perder, y ni siquiera se presentó. No es el caso de Sánchez. Sánchez nos ha dado muestras más que evidentes de que tiene un perfil psicológico que no tiene nada que ver con el común de los... ¿Psicopatológico? Sí. No, sí. Ha hecho psicológico. Pero bueno. Era por preguntar. Y en concreto, vamos, y dentro de ese perfil suyo, un poco megalómano, erigirse, como decías, líder en Europa. En Europa no tiene ningún predicamento. A ver si nos damos cuenta de quién es Sánchez en el resto, fuera de España. En Europa no tiene ningún predicamento. No va a ser el líder ni lo toman en cuenta. Lo hemos visto en Davos. Ni lo toman en cuenta. Si todo lo que hizo con Palestina y tal, solo lo apoyó Irlanda en un momento y que precisamente Irlanda, que no es la potencia... Y que tiene, respecto a ese tema, sus propias características, es decir, que no es un país, en ese asunto, no es un país estándar dentro de lo que es la opinión europea. Y eso, vamos, a mí me parece que efectivamente la opinión pública española, en fin, la impostura moral que ha supuesto decir, yo ya he hecho el gobierno ya ha hecho los deberes. Oiga, no, usted es el que tiene que hacer los deberes. La oposición se tiene que oponer. Su mayoría es con Junts. Usted es presidente con la suma de Bildu, de Esquerra, del PNV, del Bloque y de Junts. Esos son los que le tienen que aprobar el decreto, no el Partido Popular ni Vox. Eso no le tienen que aprobar el decreto, que son su oposición. Lo que tienen es que poner, presenta usted un decreto ómnibus donde además mete mantenimiento de la ley de desahucios, donde sube el IVA a los alimentos, donde mete el impuestazo a las energéticas, y quiere que se lo aprueben Yo creo todos. que ahí ha estado muy bien el Partido Popular explicando qué es lo que sucede, porque la gente dice, ¿es decreto ómnibus? ¿Eso qué es? No, aquí nos están tratando de meter, digamos, por la puerta de atrás. Ya casi lo que menos me preocupa es lo del palacete del PNV. Claro, sí, eso ya es lo menos importante, que no deja de ser una forma de financiar al PNV, porque el Instituto Cervantes le tiene que dar 1 millón de euros al año al PNV. Tú decías, yo ya he hecho los deberes. A mí me ha recordado mucho esa declaración de Sánchez si quieren ayuda que la pidan, ¿no? Sí. No, pero cuidado, porque ellos no dan puntadas sin hilo. Es decir, ellos preparan, como yo siempre digo que en el ajedrez, en los buenos jugadores, los grandes maestros, hacen una jugada y tienen pensadas las 4 siguientes, ¿no? Y el PSOE, en este aspecto, la estrategia de comunicación, la construcción de eso que llaman los cursis, el relato, pues es muy competente, es muy hábil, ¿no? Entonces Sánchez hace lo siguiente: presenta un decreto donde mezcla churras con merinas, ¿no? Dice,
por un lado pongo cosas que, bueno, la gente verá bien y que son hasta cierto punto necesarias, y cuelo cosas infumables. Si pasa el decreto porque el PP se acompleja y le da miedo, he triunfado y ya está. Si no pasa porque Puigdemont está lanzado al monte, le echo la culpa al PP. Él lo tiene todo preparado y los sindicatos preparados para salir a la calle. Lo que pasa es que, entonces, Alejo, lo que pasa es efectivamente que esta estrategia, como decías tú, puede volvérsele en contra. Claro, no, se le está volviendo en contra. Lo que quiero haceros ver es que es algo que a mí me preocupa desde hace muchos años. La izquierda tiene una estrategia de comunicación y una visión, digamos, estratégica. Y en cambio la derecha siempre actúa reactivamente. Lo que dices, y el ejemplo es muy bueno de los grandes maestros de ajedrez, que efectivamente cuando mueven ficha tienen calculadas las siguientes jugadas y las diferentes opciones que hay en el tablero. Eso es. Pero el tema es que a mí me da la sensación de que el gobierno lleva un tiempo en el que se cree que es un gran maestro, pero en realidad es un jugador más bien mediocre, como podría ser yo, que muevo el peón y a saber qué pasa a partir de ahí no tengo ni pajolera idea. Y en este caso concreto, perdón, me parece que la jugada es tan burda, o sea, el amaño es tan evidente y va a cosas que a la gente realmente le importan, que creo que se le va al traste la y se que le va lo al han traste explicado bien. Y luego hay una cosa que yo creo que estamos comentando poco. Antes me parece que lo comentaba Luis Fernando Quintero, pero estamos hablando de que para las familias es un drama pagar el abono transportes que se pagaba hace 2 años. Y ahora es un drama pagarlo. Y todo el mundo lo pagaba hace no tanto. Es decir, eso en la economía que va como un cohete. A mí me parece tremendo. Y no estamos diciendo... O sea, hablamos de eso porque lo es. Bueno, y en un debate más profundo, Carmelo, discúlpame, estamos hablando de pagarle y subvencionarle el abono transporte a lo mejor a una familia que se va el fin de semana a pasar a Roma, ¿no? Y a tomarse un café en la Plaza de España. Lo que siempre hemos dicho de tenerle que pagar la carrera, o lo que decía Federico, a las hijas de las Koplovich, ¿no? Claro, es que si nos vamos al debate de la subvención, también podríamos... No, en eso totalmente de acuerdo, y yo también creo que en general estamos en una sociedad que confunde muchos de sus prioridades. Pero el hecho es que hace una temporada esos precios del transporte se pagaban como algo normal y ahora todos creo que estamos de acuerdo que realmente para mucha gente es un problemón. En el país que va como un cohete. Oiga, pues... La economía, sobre eso que va como un cohete ahí podemos hablar, ¿eh? Sí, hay cohetes y cohetes también. Yo enlazando las intervenciones tanto de Vidal Quadras como de Carmelo, yo efectivamente no creo, Alejo, que sean tan inteligentes. Creo que a veces sobrevaloramos la estrategia de la izquierda. Aquí lo que hubo fue 2 grandes errores, diría que 2 aciertos de Felipe y de... Esto parece que contradice la afirmación, pero 2 aciertos de Felipe y de... Aunque yo creo que Felipe no tenía tanta intención detrás de las decisiones en las televisiones. De Felipe y de Zapatero cuando crea La Sexta, y 2 grandes errores de Aznar y de Rajoy. Aznar le entrega un grupo de comunicación a Tres Media, creyendo que va a tener un aliado, y no solo no tiene un aliado, sino que el Partido Popular tuvo un gran enemigo, sobre todo en la época de Rajoy, y Rajoy aprueba la fusión de La Sexta, creyendo que también que va a tener un aliado, y lo que tiene es el más furibundo de los enemigos que ha tenido el Partido Popular. Ahí está la clave, es decir, no hay una gran estrategia del PSOE en el día a día, en la argumentación, en ofrecerle versiones de debate político a la ciudadanía. Lo que hay es una ocupación de espacio mediático como no se conocen en ningún otro país y una falta de pudor absoluta. Es decir, porque estamos hablando, no sé, la peor prisa de la época de Cebrián, que era muy mala, no tenían al menos tenían un cierto pudor. Pero es lo que vemos ahora hay es una 2 aspectos sobre el sistema mediático actual. En primer lugar, este programa lo escuchan ahora cientos de miles de personas, pero es que estamos en un país de 48 millones de personas. Puede haber 1 o 2 emisoras más, pero en este país lo que de verdad todavía es fundamental es la televisión. Y la televisión está en manos de empresas extranjeras y de empresas aliadas con la izquierda.
Y mientras tú tengas, y ya no te digo nada, las 24 horas de televisión española. Vamos, al decir, no digo el canal 24 horas, digo el día entero de televisión española. La comparación ya no es con la prisa de Felipe, sino con el nodo directamente. No valoraremos la potencia que puede tener el mensaje que lancemos en este micrófono. No, por supuesto. O vosotros en el debate, porque esta tertulia... estoy tratando de explicar lo que... sé lo que quieres decir, pero voy más allá. Ya no es la tele. Esta tertulia se enlata, vamos a decirlo así, en un marco que se va a seguir reproduciendo durante los próximos 10 días. Y si estuviese aquí Federico, durante los siguientes 6 meses. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, la repercusión que tiene es máxima. Pero en cualquier caso... Yo trataba de explicar que lo que tiene la izquierda en España, cuando se le dice es que comunica mal, no, lo que tiene la izquierda en España es que tiene una potencia de comunicación técnica, ya no intelectual, sino técnica, como no tiene ningún otro partido de izquierdas en Europa, con un agravante, que los aliados de la izquierda son extranjeros, son señores, sin ir más lejos, la familia Berlusconi, el adalid del anticomunismo en Italia, pero aquí el mayor aliado de la izquierda. Yo tampoco quiero entrar en la libertad que cada empresa tiene de escoger su opción editorial, etcétera. Pero lo que sí quiero es explicar que en este país Sánchez ayer sale diciendo que nosotros hemos hecho los deberes, el gobierno ha hecho los deberes. Está reproducido sistemáticamente en bucle por todas las televisiones. Y sin ningún asomo de crítica. Y entonces hay una parte de la opinión pública que vota al Partido Popular y dice, es que comunican mucho mejor ellos. No, es que ellos no paran de machacar y de machacar. Hay un aspecto cuantitativo y otro cualitativo. Pero el cuantitativo... Si tú en el espectro de frecuencias tienes el 80%, pues claro. Pero Alejo, cuando Churchill decía que él creía en la democracia, salvo cuando hablaba con los votantes, pues... Fijaos, creo que en eso están cambiando mucho las cosas. Ahí está Elon Musk, ahí están las redes sociales también. La comunicación también está cambiando. La primera vez que X, antiguamente Twitter, ha decidido cambiar un poco su política, nos vamos todos de... amigo mío, antes os valía, ¿no? Antes os valía. Tenemos que recomendar el Colacel, pero antes os adelanto que quiero que hablemos, después de todo este bloque de publicidad que vamos a tener ahora, de Salvador Illa, que ha estado hace unos días aquí en Madrid y que en un foro exclusivo ante un grupo muy reducido de personas ha puesto a la Comunidad de Madrid, como la quinta esencia de lo que él quiere para Cataluña, es decir, la ha expresado con todo tipo de calificativos lo extraordinaria que es la Comunidad de Madrid a nivel económico y a nivel visual, porque también admite que es una ciudad activa, cosmopolita, moderna, que le encanta, y el resto que espabile. Esto lo ha dicho Illa textualmente ante un grupo de personas que estaban en un club selecto. Y luego, por otro lado, también quiero abordar esa presentación que tuvo ayer Mariano Rajoy y también Alberto Núñez Feijóo, de los mejores discursos que ha tenido el expresidente del Gobierno de España en el Parlamento español. Se han ignorado y se han omitido algunos, pero me gustaría también que comentásemos si esto significa algo, si este, reencuentro entre el presidente actual del Partido Popular y el expresidente del Gobierno, que alabando como hombre de Estado la figura de Rajoy, tiene algo que ver en el momento actual en el que está el Partido Popular. Sí, esto sucedió ayer a última hora en Madrid, estas dos cosas. Así que vamos a recomendar el Colacel. Vamos a saludar a Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un año más experiencia, quizás no lo sé, más serenidad, pero eso seguro, un año más para nuestros tejidos. Así que es buena época para prevenir ganarle terreno a la oxidación. La mejor forma de hacerlo, promover la producción de colágeno usando los mejores antioxidantes y las bondades de la vitamina como la vitamina C. Es decir, estamos hablando de Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más efectivo para combatir la flacidez, descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel superficial de la piel, pero también en nuestro interior, con el suplemento, como decimos, más eficiente del mercado. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de la cuenta. Consulten con su dietista, farmacéutico. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento 914460000 en la web
sencillísimo, www.parafarmaciamundonatural.es, y también ya saben que tienen a su disposición la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. 9:20 de la mañana, 8:20 en las Islas Canarias. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Nos vamos al súper, ¿no? Sí, vamos a necesitar hacer la compra seguro Sí, este fin de semana. Bueno, pues nos vamos a ir al súper del Corte Inglés para hacer una buena compra. Nada mejor que aprovechar el 50% en la segunda unidad que tienen ahora en el Corte Inglés de miles de productos de alimentación, droguería y perfumería de las primeras marcas, y con la segunda unidad a mitad de precio. Además, ahora te llevas 50% de regalo en una gran selección de productos de droguería y perfumería en todas las compras, de productos de nutrición y bienestar también, para utilizar en la siguiente compra. También luego hay que pasar siempre por las carnes, los pescados, los frescos, que son estupendos en el Corte Inglés, en Supercore y Hipercor. Así que lo que necesites hoy, hay que ir a por ello a Supercore, Hipercor, Supermercado El Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Estupendamente. Es la mañana. Es radio. Les estamos contando desde primera hora de la mañana que está llegando a España la borrasca Eowyn, que esto nos va a dejar lluvias prácticamente en todo el país, que los valores de las temperaturas, no te rías Luis Fernando, van a ser suaves, porque cuando llueve ya sabemos que sube la temperatura. A esta hora en el centro peninsular estamos en el entorno de los 10 grados, vamos a tener una máxima de 14. En Murcia 23 grados, aquí directamente ya día de playa, este fin de semana de playa en Murcia, la mínima en Lérida y en Pamplona con 3 grados. Y Luis Fernando Quintero, ¿cómo abre la bolsa? Buenos días, otra vez. Buenos días otra vez. Pues mira, abre en positivo, se está anotando un 0,2%, suficiente para por fin volver a romper la barrera de los 12.000 puntos, 12.022, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, aprovechando nuestro selectivo, el impulso positivo en Estados Unidos y China, que cerraba en signo positivo ayer, precisamente, entre otras cosas, por la sensación en Estados Unidos de que las políticas de tipos de interés no van a ser gravosas, y también porque empiezan a surtir efecto las políticas de Trump respecto a su comunicación acerca de los aranceles. De repente Trump dice que va a haber muchos aranceles, las bolsas caen. De repente Trump dice que a lo mejor no son tan grandes, las bolsas suben. Este hombre, con lo que comenta por la mañana, hace que se muevan los mercados. Bueno, y me gustaría que nos recordaras la frase de la intervención en Davos al respecto de los aranceles y sobre todo al respecto de la sensación que tiene él de lo que ha hecho Europa con Estados Unidos, y digamos la invitación que hace a las empresas europeas. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, básicamente lo que Trump anunció es que Estados Unidos quiere convertir a Estados Unidos en el mejor país para acoger empresas, el mejor tratamiento fiscal, mejor tratamiento regulatorio del mundo para acoger empresas en Estados Unidos, y esto es un puñetazo encima de la mesa frente a una Europa sobreregulada, extraordinariamente gravosa para todas sus compañías, que las tiene sometidas a una disciplina fiscal súper rigurosa, también en uno de los commodities más importantes para las empresas, que es el uso de energía. Precisamente por el uso de energía se tienen que pagar derechos de emisión, que no deja de ser un impuesto adicional, y se está viendo como en Europa importantes industrias, importantes empresas que son capitales para nuestro continente, como la automotriz o como la industria pesada, pues está pasándolo francamente mal. En cambio, en Estados Unidos, si viene la desregulación finalmente y se rebajan los impuestos, tal y como está diciendo el señor Trump, bueno, pues puede suponer un polo de atracción muy importante para compañías también europeas. ¿Qué os ha parecido estas declaraciones, las últimas que ha hecho Trump en este maratón, digamos, de intervenciones que está teniendo desde el día de su toma de posesión? Bueno, Trump tiene fama, y a mí me lo contó el embajador anterior que tuvo aquí en España, nos lo contó en una comida, que Trump aplica, y él lo cuenta también en uno de sus libros que escribió sobre las técnicas. Él aplica sus técnicas de negociación del mundo de la empresa, las aplica y el embajador nos dijo, mira, si Trump tiene en una negociación una aspiración de alcanzar 5, pues plantea 10. Y él sabe que tiene ese margen de 5 para ir negociando hasta alcanzar el objetivo de él, que en realidad es 5. Y entonces él hace siempre grandes órdagos, grandes planteamientos. No, después será todo mucho más suave de lo que él está planteando. Lo que no cabe duda es que siempre pone acento en las cuestiones económicas, en las comerciales, en los aranceles. ¿Por qué? Porque tiene una visión muy empresarial de la política. Pero esto que dices de las técnicas de negociación,
él escribió un libro hace mucho tiempo que se llama Management, ¿no? Y él allí lo que dice es que tú cuando negocias, lo que acabas de explicar, tienes que entrar arrollando. Es decir, tienes que amedrentar a tu interlocutor, le tienes que aplastar y entonces esto lo tienes que hacer de salida y el otro ya tiene que levantarse del suelo. Entonces, efectivamente, porque fijaos que él dice unas machadas que son absolutamente inverosímiles. Voy a acabar la guerra de Ucrania en 3 días. Esto no se lo cree nadie. Porque si la acaba en 6 meses será un éxito. Pero él dice, en 3 días. O le dice a Hamas, y en el fondo a Irán, ¿no? Si no, cuando el día que yo tome posesión no se ha solucionado lo de los rehenes, se va a desatar el infierno sobre Gaza. Claro, si tú tienes 2 grupos de combate con portaaviones en el Mediterráneo Oriental, efectivamente puede dejar Gaza como vamos, lisa. Entonces, claro, fíjate cómo los otros han empezado a soltar rehenes. O sea... Claro, yo me planteo esto y el mensaje, y vuelvo a Davos, de que si puede ser, digamos, un revulsivo para Europa, porque, claro, él hace ese llamamiento a los empresarios europeos y al mismo tiempo esa loa pública a Ana Patricia Botín diciendo, te conozco, sé lo que hace tu banco, enhorabuena. Y unas horas antes Ana Patricia Botín había dicho públicamente, basta ya de la regulación, estamos hasta el cuello. No, pero es cierto. Es que hay un problema hay un problema efectivamente de sobreregulación en Europa que está asfixiando al continente y lo está convirtiendo en casi diría, en un cero a la izquierda en la economía mundial, en la economía y por lo tanto inmediatamente después en la política. En Europa es muchísimo más difícil empezar negocios, establecer empresas que en otras partes del mundo que tienen además todo el know-how que también tiene Europa. Es decir, que compiten en igualdad con nosotros. No estamos solo compitiendo con países del África profunda, sino que estamos obviamente compitiendo con países de Asia súper avanzados en muchísimos temas, en muchos de ellos con sistemas educativos muchísimo mejor que el nuestro, con gente más preparada y a los que encima, y aquí estamos poniendo más problemas. La capacidad de la Unión Europea para poner palos en nuestras propias ruedas ha sido increíble y yo espero que la competencia, digamos, todavía más dura que va a suponer la presidencia de Trump, con sus aciertos, que serán algunos, y también con sus errores. A mí, todo el tema de lo que estamos hablando de los aranceles, yo creo que es una equivocación y por eso también va a ir reculando. Pero esa aparición, digamos, reaparición de Estados Unidos al máximo nivel en la escena va a obligar a Europa a ponerse las pilas o ya directamente a admitir que nos suicidamos. Entonces, si ya todos lo admitimos y lo hacemos, no sé, ritualmente en algún sitio, pues valdrá, pero si no... Dentro de esta sobreregulación hay un aspecto muy importante, yo creo que es el cambio de paradigma, uno de los más importantes que supone Trump y que ha supuesto también Milei en Argentina, que es decirle a las empresas, vamos a dejar de obligaros a buscar objetivos que no sean encontrar el beneficio. Al final en Europa tenéis que fabricar coches eléctricos. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros y porque hay que acabar con las emisiones de CO2. Tenéis que conseguir un sello ESG de gobernanza porque si no, no vais a recibir créditos. Entonces, llevamos más de 10 años... Tenéis que contratar a unas minorías, tenéis que beneficiar a las mujeres. El famoso invento de la sostenibilidad. A mí cuando de repente una empresa aseguradora me dice es que trabajamos mucho a la sostenibilidad. ¿En qué consiste en una compañía de seguros la sostenibilidad? Será en pagar adecuadamente los siniestros, a los... No, Europa necesita un paso por la libertad, por la liberalidad. Es decir, el paradigma socialdemócrata se ha impuesto en Europa. Europa es un gran proyecto de ciudadanía, de lo mejor que hay en el mundo. Es decir, como proyecto de ciudadanía, de poder participar en 28 países con los mismos derechos, libertad de movimiento, países etcétera, que hasta hace nada se están matando entre ellos. Pero ese gran proyecto falla
en el exceso de regulación hasta el punto de que ya nos dicen cuándo tienes que dormir, cuándo tienes que comer, o sea, comportamientos tan íntimos como pueden ser los comportamientos, insisto, hiperpersonales. Sí, las costumbres higiénicas, los comportamientos sexuales, lo que tienes que hacer en la cama, y eso tiene mucho que ver con la cultura woke, tiene mucho que ver con el paradigma, digo socialdemócrata, pero también de la izquierda más radical, que curiosamente dice, es que gana el Partido Popular, sí, pero los burócratas siguen con sus modelos de comportamiento más de la izquierda que de la derecha. Los partidos europeos liberal conservadores se han contagiado de ese espíritu. Claro. Es decir, el PP es un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver, la idea original de un gran mercado con centenares de millones de consumidores y las famosas 4 libertades, ¿no? Bienes, capitales, servicios, personas. Eso era un factor dinamizador de la riqueza espectacular. Es más, los informes que se hicieron en su momento demostraban que el PIB europeo, por el hecho del mercado único, añadía un incremento de 600.000 millones de euros en aquella época. O sea, era una cosa... Pero ¿qué pasa? Que tú, este motor, lo puedes gripar si sobreregulas, si lo ahogas, si le impones muchas trabas y muchos obstáculos. Entonces, yo creo que uno de los beneficios más patentes de la llegada de ese huracán Trump será que Europa, sometida a ese electroshock, tendrá que reaccionar. Ojalá. Bueno, tendrá que reaccionar. Y yo no creo, como grandes liderazgos, que se suicide. Alejandro. Yo creo que habrá que reaccionar. Alejo, yo el problema que le veo es que faltan liderazgos buenos. Es decir, la figura que en su día fue Kohl, o el propio Mitterrand, en la apuesta por Europa, efectivamente, pero incluso, si me apuras, con todos sus fallos, la propia Angela Merkel, hoy von der Leyen no tiene ni tiene personalidad ni tiene liderazgo natural. Bueno, pero es la figura más cuestionada en la historia de Europa. Está Meloni. Meloni sí. Meloni, hoy por hoy, el gran liderazgo europeo es de Meloni. Por supuesto. Sí. Bueno, en tu dinero este fin de semana, Luis. Bueno, pues estábamos hablando de la industria, una de las industrias importantes y que mueve mucho dinero en el mercado, el mercado del automóvil, y como buena gestora contraria, Cobas Asset Management se está fijando en el de coche eléctrico, no, en el de combustión. Aquel del que está huyendo todos los inversores es donde ahora mismo pueden encontrar buenas oportunidades los gestores que saben mirar y que saben analizar desde los fundamentales las empresas. Vamos a contar con Juan Huerta de Soto, del equipo de inversión de Cobas Asset Management. Lo tendremos este domingo y le preguntaremos por cuáles son los sectores, las empresas en las que se están fijando ahora, que van muy por ese camino. Perfecto, muchas gracias. Lo escucharemos entonces. Bueno, enseguida vamos a escuchar a los oyentes. Silvia Ribeiro, buenos días. Pero antes déjame que Dani nos resuma brevemente esas declaraciones de Salvador Illa en ese foro exclusivo para los socios de ese club exclusivo de la revista Forbes aquí en Madrid, hace tan solo unos días, según cuenta hoy el Confidencial, en donde dijo cosas absolutamente sorprendentes, no porque no sean verdad, sino porque en público dice todo lo contrario, tanto él como el gobierno al que pertenece, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Salvador Illa que iba a coincidir en algo con Donald Trump y con Isabel Díaz Ayuso? Porque estáis hablando antes que Trump había pedido a la Unión Europea eliminar burocracia, que es exactamente lo que él ha elogiado de Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente es una información del Confidencial que aporta varios entrecomillados que verbalizó Illa en esa reunión con empresarios. Uno de ellos, por ejemplo, dice así: Madrid se ve como una sociedad muy dinámica, muy viva, que en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento económico muy impresionante. Es un ejemplo a seguir, dijo en referencia a esa desregulación que ha traído inversiones para la capital. Otro de esos entrecomillados se la percibe con mucho dinamismo, muy cosmopolita, mucha ambición y, pese al signo político muy distinto al mío, con muchas ganas de
crecer y es estimulante y es lo que tenemos que hacer los demás. Lo que tenemos que hacer los demás es espabilar. Hay que recordar que Salvador Illa se hizo un nombre en política e hizo campaña en Cataluña confrontando con Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Y que hace unos días en Santander, precisamente con motivo de la reunión de la conferencia de presidentes, dijo absolutamente lo contrario. Eso iba a decir yo, que es que él va diciendo en cada sitio lo que quieren escuchar. Claro. Se parece mucho a Bono. Y Bono también. Claro, yo le quería preguntar a Alejo. Y decir una cosa aquí por la mañana y la contraria por la tarde. ¿Y si esto estuviese grabado y saliese como en las conversaciones de Aldama? La grabación con las palabras de Illa. ¿Tú crees que Illa es capaz de decir esto en público? No, en absoluto. Pero es una técnica, es decir, Jordi Pujol creó escuela y entonces todos lo imitan. Por ejemplo, uno que se notaba que tenía dejes y tics, que era, paz descanse pobre, era Josep Piqué, ¿no? Josep Piqué a veces hablaba y hacía gestos y yo pensaba, mira, que es Pujol, ¿no? Y entonces todos ellos tienen en su cultura, digamos, íntima, un respeto reverencial por Pujol, ¿no? Y esto yo lo vivía en el Parlamento de Cataluña en los años también, 90, ¿no? Que el único que le hacía oposición era yo, porque tanto Obiols como Rafael Ribó, como todos ellos subían a la tribuna en actitud reverencial frente al padre pater de la patria. Y el único que... Y por eso él le dijo a Aznar, es que Vidal Quadras, tengo un problema porque no me respeta. Claro, porque estaba acostumbrado a esa sumisión del resto, ¿no? Que sigue teniendo después de haberse demostrado sus, llamémosle, problemas con Hacienda. Problemas con Hacienda. Vamos a ver, la Audiencia Nacional calificó a la familia Pujol, dirigida por el padre Pujol, como una banda criminal. Eso ha sido calificado en la Audiencia Nacional. Todo lo que han querido. Pero volviendo a lo de Illa, vamos a ver. Illa, frente al público que tenía allí, pues les dijo lo que los otros querían oír. O sea, Forbes, hay que recordar que es Forbes. Hombre, claro, es una hipocresía. Es una hipocresía, pues francamente, Illa, pues lo que está demostrando es que, pues eso, que no es fiable, porque a cada uno le dice lo que quiere oír. Vamos a ver. En su tiempo, Cataluña superaba a Madrid en PIB total y en PIB per cápita, ¿vale? Llegó un momento en que el PIB total de la Comunidad de Madrid superó al de Cataluña, pero Cataluña todavía tenía más PIB per cápita. Hoy la Comunidad de Madrid le ha pasado por delante a Cataluña en PIB global y en PIB per cápita. Es decir, la fórmula de la Comunidad de Madrid a lo largo de décadas una economía mucho más abierta, más liberalizada, con menor presión fiscal, con facilidades para la inversión extranjera, para atraer talento, ese dinamismo cultural, esa apertura, esa sensación de modernidad. Bueno, lo que Cataluña tuvo en un pasado remoto, a Madrid le da un resultado fantástico. ¿Pero qué ha hecho el gobierno de Sánchez? Impuesto a las grandes fortunas a nivel nacional para fastidiar a Madrid. Que uno de los grandes aciertos de Madrid fue la bonificación total del impuesto de patrimonio. Porque ese impuesto recauda muy poco y su efecto sobre la economía es letal. Y el gobierno, esto es uno de los crímenes que ha hecho Sánchez. Es decir, intentar ahogar a Madrid por razones partidistas. Y espero que cuando Sánchez por fin desaparezca de nuestras vidas, Madrid pueda volver a recuperar su capacidad de fijar su sistema fiscal en los impuestos que tiene. En esa carrera que evidentemente Madrid de hecho había un artículo en su día que había escrito Maragall que era Madrid se va, porque ya hace tiempo que Madrid se ha ido con respecto a Cataluña. Ha tenido mucha culpa. No ha habido tanta virtud
en determinadas decisiones que se tomaron en Madrid, que se tomaron y muy importantes, tanto en la época de Ruiz Gallardón como de Esperanza Aguirre, porque ahora Isabel Díaz Ayuso está recogiendo gran parte de políticas que se pusieron en marcha. Pero quien tuvo de verdad culpa fueron los catalanes. La Cataluña que nace con el puyolismo es una Cataluña hostil al conjunto de los españoles, no solo ya en las cuestiones de lengua, es hostil al empresariado. Yo recuerdo, y ahora sería muy largo, pero un día, si queréis, os cuento una anécdota de la única vez que Amancio Ortega decidió ir a un despacho oficial, que fue ir a ver a Pujol, porque Pujol decía que Inditex tenía una oferta tan barata gracias al narcotráfico. Es decir, es que aún encima insultaban a los demás. Mira, fíjate. Y los catalanes han puesto un empeño extraordinario en ser lo que son. Es decir, una economía en declive, en absoluto declive. ¿Sabes en qué se nota? Una sociedad en declive. Y quería terminar. Yo en una ocasión, has citado a Piqué, me invitó Piqué cuando yo era director de ABC a una mesa el Círculo de Economía. Sí. Y además me dijeron, estos son liberales. Bueno, las tonterías que yo escuché a aquellos señores sobre los impuestos y sobre la economía. Y yo les puse un ejemplo. Les dije, miren ustedes, la Comunidad de Madrid, gobernada en un momento por Ruiz Gallardón y después por Esperanza Aguirre, han hecho un desarrollo del metro espectacular, admirable en el mundo entero. Y les dije, yo he ido a dar clase a la Rey Juan Carlos, a Fuenlabrada, en una línea que se llama... un metro ligero. No, en la línea es Puerta del Sur, me parece. Metro Sur o Puerta del Sur, no sé. Ahí no van las marquesas del barrio de Salamanca, ni van las grandes fortunas, Ahí, yo que he tenido la oportunidad de hacer ese experimento sociológico, ahí va todo tipo de personas y le da un dinamismo a Madrid extraordinario. Le dije, y eso es lo que han hecho. La autonomía les sirvió para eso. Y ustedes, mientras tanto, embajadas, lengua, TV3, no sé qué, y no han invertido en la economía productiva. ¿Y sabes en qué y se entonces nota me dice mucho? uno de ellos, ¿y con qué dinero lo han hecho? Con nuestros impuestos. Digo, déjese usted de decir tonterías, hombre. ¿Qué va a hacer con sus impuestos? Si ustedes aportan exactamente lo que aportan, un 20 y tantos % en aquel momento, y lo que hizo el desarrollo de la Comunidad de Madrid, no ha recibido ni un euro de sus impuestos. ¿Y sabes en qué se nota mucho, Carmelo, el cambio que ha dado también Madrid, ¿no?, en estos últimos años en la filmografía, en las películas? Yo el otro día repasaba, volví a ver otra vez Historias del Cronen, que tú y yo, que somos de la misma generación, estamos marcados por la novela de Mañas, ¿no? No que es del año... No, es verdad, sí, pero a ver, es aquí como todos somos de una el generación. guardián entre el centeno a la española para una generación de españoles más o menos de la edad de Carmelo y yo, ¿no? Que es ese Madrid Tú eres más joven, pero que no pasa descubre un joven de 20 años, y en esa película que se hizo en el año 95 hay una secuencia inicial de Madrid en donde se ve una ciudad gris, triste, fea. Además es una secuencia larguísima de prácticamente 3 minutos en donde solamente se ven los tejados de Madrid llenos sucios, llenos de... Claro, ahora Madrid es otra ciudad. Es una ciudad completamente diferente, sí. Y además todo el mundo tiene la percepción. Y es una ciudad que ha mejorado lo nuevo, pero ha mejorado también lo viejo. Es decir, que realmente sabe, ha cuidado mucho más su patrimonio. El centro de Madrid, que yo siempre me ha parecido que era precioso, pero nunca ha estado más bonito que ahora. En fin, es un lujo. Yo creo que la conclusión principal que hay que sacar de estas cosas es lo que importa a la política. La gente se cree que la política no les afecta a ellos. No, toman decisiones allí, pero eso no va conmigo. No. La política te cambia la vida. Normalmente, hay que decirlo, para mal, pero en algunas ocasiones, extrañas y afortunadas, para bien. Y de lo que decidan los políticos va a depender tu bienestar, va a depender tu trabajo, va a depender la educación de tus hijos, y va a depender, por ejemplo, como comentábamos antes, que resulta que ahora no puedes pagarte ese abono transportes. Es decir, la política, y más en estados que por desgracia como el nuestro están hiper controlados, sí, económicamente, hiperintervenidos, que no me salía la palabra, la política marca mucho lo que es tu futuro. Ya no estamos hablando de cosas etéreas, de la cuestión trans, por decir algo así, que también es importante, no niego la importancia, pero es decir, no estamos hablando de cosas que están lejos de ti, no, estamos hablando de lo que es tu futuro, y en muchas ocasiones de tu futuro inmediato. Y en España
hemos jugado en algunas regiones de forma especial a que todo podía subordinarse a la política y no pasaba nada. Oye, no, que no sé, el estatut, que fue era un despropósito, el nuevo estatut, bueno, ya no tan nuevo, pero era un despropósito económico. La carrera independentista, todo eso al final te impacta, todo eso al final hace que tu sociedad... ha empobrecido a Cataluña. Claro, eso es lo que digo. Yo suelo decir que hay pocas cosas que la política no pueda estropear. Entonces, los políticos... A ver, ese principio esencial de la democracia que empezó pues a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y en Europa, el principio elemental, la desconfianza hacia el gobernante. O sea, el gobernante ha de ser sometido a severo control. De ahí el principio de los contrapoderes, de los checks and balances, que es todo lo que está destruyendo Sánchez. Sí, Fijaos, Sánchez tiene es que España ha tenido... Su plan consiste en destruir, en anular, en debilitar todo aquello que puede ser un freno a su poder. ¿Y ese poder para qué lo emplea? No lo emplea como, en fin, los idealistas de izquierdas en otros contextos históricos para crear el hombre nuevo. No, lo utiliza para robar, porque lo que estamos viendo es que es un gobierno teñido, impregnado de corrupción. Vamos a escuchar, si os parece, a los oyentes, porque hoy planteábamos varias cuestiones, Silvia, pero creo que han podido dejar algunas reflexiones interesantes, ¿no? Cuéntanos, a ver. Seguro que vosotros recordáis cuando empezamos a hablar del equipo de opinión sincronizada. Sí. Bueno, pues hemos pasado a la opinión de robos sincronizados. Decías esta mañana, Rosana, que tú no te crees... Bueno, en general no crees en las casualidades y en particular no crees en la casualidad de que hayan robado a 4 personas del entorno de Díaz Ayuso en cuestión de días. Bueno, os avanzo... Eso es lo más parecido al Watergate. Os avanzo que casi el 100% de la audiencia, de nuestros oyentes, opinan exactamente lo mismo que vosotros. Así que, ¿os parece? Lo comprobamos tras la vuelta. Es la mañana. Es radio. Estaba comentando Vieito, me estaba recordando que hoy es el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, sí. Los periodistas no somos ángeles, pero tampoco somos demonios. No, claro, yo decía, es un gran propagandista. No, los periodistas no somos propagandistas. No. Bueno, los políticos la propaganda es una cosa, el periodismo es y otra. Y muchos periodistas también. Bueno, sí, depende, sí. Bueno, siempre ha convivido todo perfil de periodistas. Hay que decir que en España y en otros países hubo una gran tradición de periodistas que pasaban de la política al periodismo y del periodismo a la política. Eso ha sido bastante evidente. Alfredo Vicenti, que era de Santiago de Compostela, pero que fue el fundador de la Asociación de la Prensa de Madrid, fue un hombre que estuvo pasando de un lado a otro. Hay otros periodistas en la actualidad que dicen, prefiero meterme en política, jugar desde el periodismo, que eso supone que no asumo responsabilidades, ¿no? En España es cierto que en la democracia, en esta etapa de la democracia actual, no ha habido mucho paso de... A mí el paso del periodismo a la política y viceversa me parece muy bien. Y en cambio el que veo peligrosísimo es el del paso de la política a la judicatura. Exacto. Ese sí es peligroso. No, es de la judicatura a la política. Eso. Y que no vuelvan. Yo creo que es una cuestión, dentro de la reforma de la justicia, a mí me parece que es fundamental. Un juez es una persona que tiene un poder tan extraordinario y que toma decisiones tan importantes sobre la vida de las personas, que si decide abandonar la carrera judicial, no puede volver a la política. Por lo menos que haya unos años. Es decir, yo no sé si para siempre. Yo lo haría irreversible. Sí, yo también. Usted se mete en un partido y así en además, una lista electoral, pues usted renuncia a su plaza y ya está. Yo pienso lo mismo que Vidal Quadras. Silvia, los oyentes. Vamos a empezar por lo que nos han escrito en Instagram, al hilo de esos robos, si son casualidad o no, en el entorno de la presidenta de la comunidad. Solete del Sur, me encantan los nombres de nuestros seguidores. Es de los que señala el gobierno. Dice que no tienen límites para acabar con su rival, en este caso con Díaz Ayuso, como lentejas a Polonia, que considera que el presidente dirige una organización criminal, no un gobierno. Ángel Díaz considera que la posibilidad de que roben a 4 personas de tu entorno en el margen de unas pocas semanas, son las mismas que tiene él de poder llegar a ser novio de Beyoncé. Ya lo he dicho, les
escrito, que no pierda la esperanza. Nunca se sabe, Claro, nunca se sabe. Un viaje a Estados Unidos o cuando venga de gira. En lo que hay consenso, o más bien en lo que no hay consenso, es a la hora de señalar al responsable. ¿Quién puede estar detrás de esta operación, si es que es fruto de una operación? Toni Otero cree que es cosa de Bolaños y Liberto apunta a Marlaska. Vamos a comprobar ahora qué nos dicen en el contestador. Esto no es ninguna casualidad, esto es una fase más de la trama corrupta y delincuente del gobierno mafioso que tenemos en este país, empezando por el fiscal general y terminando por el sinvergüenza de la Moncloa. Todo está orquestado para amedrentar, para acorralar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Interior es a lo que se dedica, a contratar matones, a contratar ladrones, a contratar sicarios si hace falta. Qué casualidad, fíjate, estos se piensan que somos tontos. Hay que desmantelar la policía de Marlaska ya. Hay una frase de Ian Fleming, espía que trabajó en la inteligencia de la Armada Británica en la Segunda Guerra Mundial, en su novela Goldfinger, que la sentencia muy bien. 1 vez casualidad, 2 coincidencia y 3 veces conspiración. Han sido 4 los robos, pues está clarísimo. Oye, que me gusta este último mensaje que ha sí, dejado la oyente. Está muy bien, está muy fenomenal. bien. Sí. ¿Qué pensáis? Bueno, vosotros hoy me apostáis mucho por este tema. En el debate hoy apostamos por esta cuestión porque nos parece muy grave. Yo insisto que es la violencia. Hay una operación clarísima de acoso a un rival político desde el gobierno central a la figura de Isabel Díaz Ayuso. Todo lo que está ocurriendo, la implicación del fiscal general, de determinados miembros de la policía, desde el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, que tenía que ser el ministerio más neutral en cualquier democracia, pues están implicados en un acoso a la figura de Díaz Ayuso. Y en este caso, hombre, es lo que decía esta oyente final. Claro, le van a por el ordenador de la abogada, a por el ordenador del fiscalista, a por el ordenador del arquitecto y entran en el coche del novio de Díaz Ayuso. Está claro que lo que dice esta señora, esto ya no es una casualidad, Y además estamos hablando de un caso, una persona en la que ya hemos visto cómo presuntamente, pero cada vez menos presuntamente, ya se han cometido delitos dentro de esta campaña de persecución. Una vez ya has cometido algún delito, es mucho más fácil los siguientes. Ellos están intentando evitar, porque claro, yo con las fuentes jurídicas que hablo, a mí me aseguran que al fiscal va a ser procesado y con toda seguridad condenado. Efectivamente. Y él, si tuviese un mínimo de dignidad, hubiese abandonado ya el puesto. No la tiene. Y entre otras cosas es que Sánchez parece ser que le ha dicho que aguante ahí como... Y claro, se está inmolando por Sánchez. Este tipo se está inmolando. Era cierto que era un fiscal que ni en sus sueños más remotos creyó que iba a llegar nunca a fiscal general. Solo por la vía de este sistema que tenemos, que no es por mérito, sino por... Me llama la atención el silencio de Dolores Delgado, ¿no? A mí me gustaría saber qué estará pasando, ¿no? Por la mente de Dolores Delgado, porque hay que recordar que fue ella quien puso a este fiscal, ¿no? Era su hombre. Tampoco Dolores Delgado tenía méritos contraídos para ser fiscal general. Por tenía uno. Bueno, de hecho, haber sido pareja de quien es pareja. De hecho, Delgado la tumbaron como fiscal de sala varias veces el Supremo. El fiscal general del Estado yo creo que va a ser uno de los mejores ejemplos de hasta dónde puede llegar la destrucción personal de una persona, estoy diciendo, por mantenerse al capricho de Pedro Sánchez. Y va a servir, yo creo, va a ser, o sea, como para hacer novelas y películas. Y será probablemente el primero que caiga. Pero es que los líderes políticos de las características de Sánchez son trituradores de personas. Fíjate la cantidad más de los suyos de casi que de los otros. Que va dejando ya por el camino, Empiezan a ser unos cuantos. Y el pobre que es un desgraciado en el fondo, porque solo hay que ver la cara que tiene. Siempre esa sonrisa boba que no se le quita de la cara al pobre. Pero yo creo que está... Al García Ortiz. Pues claro, hay... Este es un mediocre. ¿Pero por qué ponen mediocres? Porque son los que controlan fácilmente, claro. No, hombre, porque una persona con una personalidad, valga la redundancia... Anda que se lo hubiera hecho a Eduardo Torres Dulce. Sí, hombre, Eduardo Torres Dulce cogió y se fue.
cuando estuvo en discrepancia con el gobierno, en este caso era acordaros con las cuestiones catalanas, pero decidió y se marchó. Bueno, no sé si diría lo mismo, permitiría o diría lo mismo, compartirías, Federico, lo que estáis comentando. Bueno, no sé, hombre, pero como no está él, no vamos a comentar nada. No, pero bueno. Bueno, vámonos al Corte Inglés. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, Rosana. Hasta el 31 de enero, 20% de descuento adicional a las rebajas que ya teníamos en una gran selección de marcas de moda, mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería, en todos los departamentos. Por ejemplo, en marcas de mujer, Armani Exchange o Molly Bracken, en hombre Gant o Poland Shark, en niño Gap, zapatería Geox o Clarks, en accesorios Guess o Hugo y en lencería Chantel o Passionata, entre muchas otras. Todo lo necesario para todos los estilos, jerseys, abrigos, cazadoras o botas, las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero en la tienda, en la web y en la aplicación. Fenomenal. Un minuto, Carmelo, simplemente, para que nos cuentes qué es lo que está pasando en Israel, cuándo va a ser la próxima entrega o cuándo está prevista la próxima entrega de rehenes y qué es lo que ha pasado con estas muchachas en las explicaciones que han dado de lo que ha sido, bueno, pues su tortura, lo que ha sido su secuestro atroz, probablemente durante todos estos meses, casi más de un año, ¿no? Un año y medio. Más de un año, casi 500 días creo que han sido, si no han llegado a los 500. Ahora no tengo el dato en la cabeza. Muy rápidamente hay un alto al fuego, es un alto al fuego al que se ha llegado efectivamente por muchas presiones, entre ellas, como comentaba Alejo antes, las de Trump, también presiones dentro de la propia sociedad israelí, que llevaba mucho tiempo con una guerra muy dura y con la situación de los rehenes, que es una de las peores canalladas que hemos visto en la historia de la humanidad, creo yo, me parece una cosa tremenda. Y bueno, ese alto al fuego que yo creo que es inestable, pero creo, digamos, o sea, que es precario, pero creo que se mantendrá en el tiempo, así lo espero, permite la liberación de estos rehenes. Para que nos hagamos una idea de la catadura moral de unos y otros, mientras Hamás suelta unos rehenes que fueron, pues eso, jóvenes que pilló en su casa o en un festival de música en el que estaban bailando y que ha mantenido más de un año en condiciones infrahumanas en los sótanos de Gaza, Israel suelta a asesinos con delitos de sangre. Es una cosa, y además a más, es decir, a muchos más. Lo de estas chicas es la demostración de lo que ya sabemos de sobra, que es que la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio, que se llama UNRWA, es una parte, un colaborador necesario en la dictadura de Hamás y en los crímenes de Hamás. Y lo es no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Es decir, la UNRWA controla aproximadamente controlaba un tercio de la educación en Gaza. Y en esos colegios, como en todos los demás, se ha enseñado el odio al judío, pero el odio no estamos hablando, es decir, la justificación del asesinato. Eso es la educación que reciben los niños de Gaza. Y ahora hemos visto cómo los terroristas de Hamás usaban complejos de la ONU, locales de la ONU, para una variedad de delitos, entre ellas pues mantener a personas secuestradas. Esto es un delito en todo el mundo, es decir, esa organización y que financiamos tú y yo, como me decías al principio, que financiamos tú y yo, es un delito, está cometiendo delitos en todo el mundo. Y lo único que cabe esperar y lo único que cabe lamentar de este alto al fuego es que no haya permitido a Israel acabar con Hamás. Y hay que decirlo claramente, porque el gran beneficiario de que si algún día por fin logremos acabar con esos tipejos no va a ser Israel. Israel va a ser el segundo gran beneficiario, pero el principal van a ser los palestinos. Y aquellos que dicen defender a los palestinos, pero en realidad están defendiendo a Hamás, están defendiendo que se mantenga a la población de Gaza y en la medida de lo posible de Cisjordania en la mayor de las pobrezas y en la mayor de las dictaduras. Y hay que decirlo claramente. Y encima, lo peor, no es lo peor de todo, pero lo más sangrante o lo que más debería dolernos es que encima lo estamos pagando nosotros. Todo el armamento de Hamás lo hemos pagado nosotros, con nuestros impuestos y nuestras subvenciones. Bueno, pues quería dar y hacer esa referencia porque me parecía importante, pero bueno, seguiremos pendientes de todo lo que vayas publicando. ¿Cuándo se va a producir la siguiente entrega? La siguiente entrega es este fin de semana. Solo una cosa, la noticia en la que contamos esto últimamente, que me has dicho que había hecho yo, no la he hecho yo, la ha hecho nuestra compañera María José Grech. Bueno, pues fíjate, yo... Claro, como yo hago muchas de las cosas, pues pero hombre, me parecía injusto no decirlo. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida contamos las últimas noticias. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde van las noticias? Última hora. Tenemos dos noticias de última hora. Pilar Alegría ya no tiene rival para liderar el partido en Aragón. El Heraldo adelanta que Darío Villagrasa va a comparecer en unos minutos en rueda de prensa a las 10:30 y que va a anunciar que se retira de esa candidatura, que no se va a presentar como candidato a la Secretaría General. Y otra noticia que acabamos de conocer y que adelanta Voz Populi es que Arabia Saudí ha comunicado el control del 9,9% de Telefónica tras participar en el despido de Payete. En ese comunicado, STC, que
es el grupo de Arabia Saudí de Telecomunicaciones, adelanta que van a pedir además un asiento en el Consejo de Administración. Estas son las dos noticias que nos ocupan en la última hora de este viernes. Y en los medios siguen las reacciones a la caída del decreto Ómnibus, que escondía en formato matriosca hasta 80 medidas bajo el paraguas de las pensiones y la bonificación al transporte. Y Margarita Robles dice que estos dos temas podrían llevarse a un Consejo de Ministros extraordinario, pero que no sabe cuándo, porque en estos momentos María Jesús Montero y Pedro Sánchez lo están decidiendo. Están decidiendo tanto la fecha como si existe esta posibilidad, porque desde Sumar, Ernest Urtasun afirma que de ninguna manera van a permitir que esto se haga sin llevar también los desahucios. Es decir, sacar la medida que impide que una persona vulnerable se quede sin alternativa habitacional, eso no lo vamos a tolerar. Por tanto, hemos dicho que tenemos que solucionarlo muy rápido, pero tenemos que asegurarnos que el conjunto de medidas se aprueben. Però també d'assegurar que el conjunt de mesures s'aproven. Bueno, y Óscar López ha dicho que este será un gobierno sin mayoría parlamentaria, pero no sin mayoría social. Así que para conseguirlo primero vale todo. Ha estado en Onda Cero. Bueno, lo de Palacete era importante y usted lo sabe como yo, y estamos hablando de que en el Parlamento hay que negociar con muchas formaciones políticas. Por cierto, más allá de ser urgente, no, lo que es justo. A mí me parece justo. Óscar López trata de encontrar su espacio, pero el hombre no lo encuentra, ¿eh? No, mira que lo intenta, pero de donde no hay no se puede sacar. Exactamente, no es una de las luminarias de Occidente. No, os acordáis, ¿no? Voy a dar 3 razones para votar al Partido Socialista. La primera de ellas, la sanidad, la segunda de ellas, la Yo eso lo repetiría todos los días. La tercera, las infraestructuras... No. A ver si me voy a acordar. Es maravilloso, ese momento es extraordinario. Sí. Es difícil reponerse a ese momento, que una persona pueda superarse después de ese momento, pero bueno, vamos a seguir. El problema de la política española es que la ley de incompatibilidades de la época de Felipe González expulsó a mucha gente buena de la vida política. Y si ves la trayectoria profesional y de formación de la gran mayoría, tanto en la izquierda como en la derecha, más en la izquierda, mucho más en la izquierda, es que es gente con formación muy escasa, sin méritos profesionales, en fin. Bueno, Isabel González, tú también eres de la generación de historias del Cronen, que yo antes lo he mencionado aquí y se me han quedado mirando como con cara rara. Es verdad que tú eres más joven que yo. 3 meses. En fin. Pero bueno, aquí oye, estamos presumiendo de cosas. Que lo perdona, 3 meses. Te ha salido la risa de Maléfica. Pero que sí. Entre la tos y demás. Bueno, sí, soy de esa generación. Nos pilló ya un poco. No, pero es verdad. Ya éramos mayores cuando vimos esa película. Fue una novela que nos marcó. Y la banda sonora, sí. En fin. Sí, bueno, hoy tenemos que hablar de otras historias, no tan Cronen, pero mira, por un lado la parte bonita, lo de Anabel Pantoja, que parece que Alma ya 15 días después ha pasado a planta y eso es una señal buenísima de que las cosas están yendo mejor. Ayer lo contábamos aquí, que ellos habían estado en un juzgado, en el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria, tanto Anabel como el padre de su bebé, porque probablemente han interpuesto algún tipo de denuncia a algún medio de comunicación que se habría pasado de la raya o se habría extralimitado publicando detalles sobre el estado de salud de la pequeña, que no se debe hacer. Ya sabemos el medio, tampoco hace falta decirlo, y lo ha retirado, o sea que vamos a ver si se consigue de alguna manera encontrar la paz o el camino más fácil y más directo. Hay que hablar de Agatha Ruiz de la Prada, madre mía, y ¿sabes qué pasa? Que ella ha querido hacer como que paraba la historia, pero esta noche va a estar en De Viernes, en Telecinco, con lo cual va a seguir alimentando la polémica de los gitanos, de la gente que se lleva mal con ella. Ahora ha salido una de las personas que ha trabajado codo con codo no, porque la jefa era Agatha Ruiz de la Prada con ella durante 30 años y la ha criticado, Rosana, y además con los celos como telón de fondo, así que luego lo contamos. Y luego creo que hay que hablar de la reina Leticia ayer, de ese momento lectura escolar, de sentarse en el suelo con todo ese público que consistía en niños pequeñitos entre 3 y 6 años, eso es, que a los que lee un libro y me llama mucho la atención, a ver, me parece una escena preciosa, muy impostada, pero muy divertida, ¿verdad? Muy bonita y que creo que merece, como digo, la pena comentario. Así que, madre mía, si es que nos va a faltar tiempo hoy. Ya lo verás. Vamos a despedir a nuestros contertulios de hoy. Alejo Vidal Cuadras, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer como siempre. Vieito, exactamente lo mismo. Públicamente por mi retraso. Estás perdonado. La audiencia te ha echado en falta esos minutos, pero luego... Sí. Esto de... y he de decir y promocionado que además, el taxi de Madrid también. Claro, porque y además
además tenías a gente preocupada, porque no te escuchaba, sabía que tenías que estar aquí. Eso es un buen síntoma, eso es que nos escuchan. Son temas del directo. Mucho, además. Sí. Carmelo, te agradezco mucho que hayas estado también con nosotros. Placer, Dani, por supuesto, a las 6 de la mañana en punto del lunes, aquí estaremos. Que lo pasen muy bien, se quedan con Isabel González. Hasta el lunes. Es la mañana. Es radio.